Soy Ayelen Luxivo y les voy a presentar la clase de resolución de problemas de isomería configuracional, es decir, el estudio de la estructura tridimensional de las moléculas llamadas estereoisómeros. Estas moléculas presentan una misma fórmula molecular y estructura, pero diferente ordenamiento espacial de los átomos. Vamos a comenzar con el planteo del primer problema, en el cual se nos indica que teniendo en cuenta los siguientes compuestos, 2-propanol y sec-butanol, debemos marcar los centros asimétricos, indicar qué compuestos presentan quiralidad, formular los estereoisómeros y especificar la configuración de cada uno de ellos mediante los descriptores R o S, empleando las reglas de secuencia de Kahn, Ingold y Prelog. Ahora bien, como primer paso debemos formular la estructura molecular de cada uno de estos compuestos. Aquí están representados mediante la fórmula estructural de esqueleto. Otra herramienta útil en el estudio de la configuración de las moléculas son los modelos moleculares, ya que nos permiten visualizar las relaciones entre las estructuras. Vamos a comenzar con el 2-propanol. Para determinar si la molécula posee un centro asimétrico, debemos encontrar aquel átomo de carbono que se encuentra enlazado a 4 grupos diferentes. En la molécula podemos reconocer al grupo hidroxilo, que está marcado con el color verde. Podemos reconocer un segundo grupo, como el átomo de hidrógeno, y también al resto metilo, aunque haya 2 restos metilos unidos al segundo carbono de nuestra molécula, uno a cada lado. Esto nos indica que la molécula no presenta centros asimétricos, es decir, que el 2-propanol es un compuesto aquiral. Esto lo puedo comprobar mediante la siguiente representación, donde el átomo de carbono que está enlazado a 3 tipos diferentes de grupos se encuentra en el centro de la molécula y cada uno de los restos está representado por un color, el hidroxilo en verde, el hidrógeno en azul y los grupos metilos en violeta. Ahora, si yo tomo la imagen especular del compuesto y realizo un giro de 180 grados, compruebo que obtengo una estructura igual a la primera y que son superponibles. Además, un átomo de carbono con 2 sustituyentes idénticos tiene un plano de simetría especular interno. Es por ello que la estructura no es quiral. Vamos a continuar con el sec-butanol o 2-butanol. Nuevamente debemos identificar al átomo de carbono central que está enlazado a los 4 grupos distintos. Reconocemos como primer grupo al hidroxilo, el segundo grupo es el etilo, el tercero se corresponde al metilo y por último y cuarto grupo tenemos al átomo de hidrógeno. Es así que podemos reconocer al centro asimétrico de la molécula y lo denotamos con un asterisco. El sec-butanol solo tiene un átomo de carbono asimétrico, por ello es una molécula quiral. Hay 2 formas distintas de ordenar los 4 grupos alrededor del átomo de carbono central, y estos ordenamientos no son superponibles con sus imágenes especulares y representan 2 sustancias diferentes. Para representarlas en las 2 dimensiones del papel utilizamos la proyección de cuña. Las líneas representan los enlaces que coinciden con el plano del papel o de la hoja. Los enlaces que se proyectan hacia el observador se representan con una cuña llena.
es decir, hacia afuera o hacia adelante. Y los que se dirigen hacia atrás del papel, es decir, que se alejan del observador, se alejan de nosotros, utilizan la cuña discontinua o rayada. Aquí tenemos dos estructuras diferentes. Si observamos la representación de cuña a la izquierda del espejo, los enlaces tanto del grupo hidroxilo e hidrógeno están en el plano del papel. El etilo se encuentra hacia atrás y el metilo se encuentra hacia adelante y estaría ubicado a la izquierda del observador. Mientras que para la estructura representada a la derecha del espejo, difiere en que el metilo, que aún sale hacia adelante o hacia afuera del papel, estaría ubicado a la derecha. Para conocer el número máximo de estereoisómeros posibles, utilizo la regla de 2 a la n, donde n es el número de átomos de carbono quiral que tenga la molécula. En nuestro caso, n es igual a 1, siendo 2 el número de estereoisómeros para el sec-butanol o 2-butanol. Para diferenciar a cada enantiómero del par, utilizamos dos descriptores, R y S, con las reglas de secuencia de Kahn, Ingold y Predlow. El primer paso consiste en asignar a cada átomo enlazado directamente al centro quiral prioridad, y esto lo hacemos según su número atómico. A mayor número atómico, mayor será la prioridad del grupo. Observamos que estos átomos son el oxígeno del hidroxilo, el carbono del etilo, el carbono del metilo y el átomo de hidrógeno. El átomo de mayor prioridad, denotado con el número 1, es el oxígeno, porque es el que tiene el mayor número atómico. Luego debemos desempatar entre el átomo de carbono del metilo y el carbono del etilo. El carbono del metilo está enlazado a 3 hidrógenos, mientras que el carbono del etilo está unido a 2 hidrógenos y a un carbono, por lo cual tiene mayor prioridad. Es decir, que ese carbono hace la diferencia para asignarlo con la prioridad 2. El metilo queda en el puesto número 3 de prioridad, es decir, el tercer lugar. El hidrógeno posee el menor número atómico, por lo que le asignamos el número 4. Es el último en prioridad. Esto lo vamos a realizar para las dos representaciones de cuña que tenemos aquí. El segundo paso para determinar la configuración consiste en ubicar al átomo de menor prioridad o al grupo de menor prioridad mediante giros permitidos hacia atrás. Es decir, en nuestro caso, al hidrógeno, que posee el menor número atómico. Para ello es importante reconocer desde dónde observamos la molécula para evitar errores a la hora de asignar la configuración. Entonces, al rotar la molécula 180 grados, imagino que el resto hidroxilo se encuentra fijo. Y es así que el hidrógeno ocupará el lugar del etilo, irá hacia atrás. El etilo ocupará el lugar del metilo y este último quedará posicionado en la ubicación original del hidrógeno, ¿sí? Esto es si observamos la proyección de cuña que se encuentra a la izquierda del espejo. Como esto debo hacerlo en ambos casos, para la molécula que se encuentra a la derecha del espejo, también dejamos fijo el resto hidroxilo
y realizamos el giro permitido, donde el hidrógeno quedará hacia atrás en la cuña rayada, el etilo va a ser representado su enlace al carbono quiral por la cuña llena y el metilo quedará en el plano del papel. Ahora nos olvidamos del átomo de menor número atómico, es decir, del hidrógeno. A partir de aquí ya no lo vamos a tener en cuenta porque ya lo ubicamos hacia atrás de la molécula. Entonces vamos a asignar una secuencia de mayor prioridad a menor prioridad para los átomos restantes o grupos restantes, numerándolos del 1 al 3. Es así que el hidroxilo tiene el número 1 porque es el de mayor prioridad. Como habíamos establecido anteriormente, al etilo le corresponde el número 2 y al metilo el número 3. Esto lo vamos a hacer para ambas proyecciones. Por último, unimos con una flecha los números del 1 al 3. Para la molécula que se encuentra a la izquierda del espejo, la flecha tiene un sentido antihorario, que se corresponde a la configuración S. Mientras que para la representación de la molécula que se encuentra a la derecha del espejo, podemos ver que el sentido de la flecha es horario, es decir, que tiene una configuración R. Podemos observar que son dos imágenes especulares no superponibles. Es decir, que si observamos los modelos moleculares, aunque nosotros intentemos apilar estas estructuras, girarlas o voltearlas, nunca serán exactamente iguales. No las podemos superponer. Pasemos al siguiente problema, donde nos pide organizar los siguientes grupos en orden de prioridad creciente, según las reglas del método secuencial de Kahn, Ingold y Prelog. Es decir, que cada uno de estos grupos están enlazados al mismo carbono asimétrico y nosotros debemos ordenarlos desde el grupo de menor prioridad al de mayor prioridad, según el número atómico, teniendo en cuenta que a mayor número atómico, mayor es la prioridad del grupo. El primer ejercicio nos presenta un grupo vinilo, otro fenilo y por último etilo. El primer paso para asignar la prioridad es ubicar al átomo inmediatamente enlazado al carbono quiral. Pero en todos estos casos se trata de un átomo de carbono. Entonces, como criterio de desempate, vamos a utilizar al resto de los átomos de la cadena. Pero no vamos a sumar los números atómicos, sino que vamos a comparar en secuencia cada uno de esos átomos. Observemos al etilo. Para desempatar, vemos que ese carbono está unido a dos hidrógenos y a otro carbono más. ¿Cómo comparo esto con los otros grupos que presentan enlaces dobles? Transformo a los dobles enlaces en dos enlaces simples separados. Así, para el vinilo, el doble enlace se rompe y se duplica en dos enlaces simples. Obtengo un carbono unido a un hidrógeno y a dos átomos de carbono. Esto lo aplico también para el fenilo y obtengo que el átomo de carbono enlazado al centro asimétrico está también enlazado a 3 carbonos. Como el carbono posee un número atómico más alto que el hidrógeno, aquellos grupos que presenten
más carbonos en la secuencia tendrán una prioridad mayor. Es así que podemos observar que el grupo de menor prioridad es el etilo, ¿sí? Porque posee un carbono inmediatamente unido al centro quiral que está unido a otro carbono y a 2 átomos de hidrógeno. Le sigue en prioridad el vinilo y el grupo de mayor prioridad es el fenilo. De la misma manera vamos a resolver el ejercicio B. En los tres casos, el átomo inmediatamente enlazado al carbono asimétrico resulta ser un átomo de carbono. Entonces, para desempatar, voy a analizar los átomos siguientes a lo largo de la cadena para cada uno de los grupos. Es así que para la amida desdoblo el doble enlace en 2 enlaces simples de carbono-oxígeno y este grupo va a tener la prioridad más alta de orden 1. Mientras que el enlace triple lo voy a tratar como si fueran 3 enlaces simples carbono-nitrógeno triplicando el nitrógeno y por ello este grupo tiene el orden de prioridad 2 por sobre el amino. Para finalizar este ejercicio, tenemos la comparación de estos 4 grupos unidos a un centro asimétrico en el cual el grupo de menor prioridad va a ser el formilo, porque ese carbono está unido a 2 átomos de oxígeno y a un hidrógeno. El hidrógeno tiene menor número atómico. Luego, como prioridad creciente, se encuentra el grupo metoxilo, ya que ese carbono está unido a 2 átomos de oxígeno y a un átomo de carbono. Y este átomo de carbono tiene menor prioridad que el nitrógeno. Por último, el grupo de mayor prioridad es el carboxilo, ya que ese átomo de carbono se encuentra unido a 3 átomos de oxígeno y el oxígeno tiene un número atómico mayor que el nitrógeno. En esta diapositiva vemos el resultado para cada uno de los grupos del problema 2. Resumiendo, el orden de prioridad de los grupos o átomos enlazados al carbono asimétrico se determina según el número atómico del átomo enlazado directamente a este centro asimétrico. Es así que el de mayor número atómico será el de mayor prioridad. Si no se puede alcanzar una decisión sobre las prioridades con la primera regla, es decir, esto ocurre cuando 2 o más de los átomos directamente unidos son los mismos, se continúa revisando los átomos siguientes en todas las cadenas desde el centro estereogénico hasta que se encuentre una diferencia. Los enlaces múltiples son tratados como un número equivalente de enlaces sencillos. En este problema debemos marcar los centros asimétricos de la molécula de mentol. El mentol es un compuesto cíclico oxigenado con aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica. Podemos reconocer 3 centros asimétricos en esta molécula, ubicados en el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 5. El carbono 1 se encuentra enlazado a un grupo oxidrilo que sale hacia adelante en el plano del papel, lo vemos representado por una cuña, a un átomo de hidrógeno que está implícito en la fórmula y estaría ubicado hacia atrás, y en el plano del papel podemos reconocer, si nos posicionamos en el carbono 1, hacia la derecha el metileno del carbono 6 del ciclo, y hacia la izquierda en el plano el carbono 2 que está unido a un resto isopropilo.
Así tenemos los 4 grupos que están enlazados al carbono 1 y son diferentes entre sí. El segundo centro asimétrico está ubicado en el carbono 2 y podemos distinguir también 4 grupos diferentes. El carbono 1 es un grupo distinto al carbono 3, que es un metileno, y ambos están en el plano del papel, mientras que el resto isopropilo está ubicado hacia atrás y hay un cuarto grupo, que es un átomo de hidrógeno, que está implícito en la molécula, pero estaría orientado hacia adelante, es decir, saliendo del plano del papel, con una cuña llena. El carbono 5 del mentol es un centro asimétrico, ya que está enlazado a un metilo, a un metileno, que es parte del ciclo del carbono 6, otro grupo que comienza con el carbono 4, que también se encuentra en el plano del papel, y un átomo de hidrógeno implícito en la fórmula que estaría ubicado hacia atrás. El carbono 3, 4 y 6 de la molécula no son centros quirales, porque solo están unidos a 3 grupos diferentes y no 4. Una vez que hemos reconocido los 3 centros asimétricos, vamos a aplicar la regla de 2 a la n para obtener así los 8 estereoisómeros posibles. En este problema no se nos solicita formular todos los estereoisómeros del mentol, aunque lo pueden realizar como ejercicio adicional si así lo quisieran. Lo que se ve representado aquí es que todas las moléculas poseen igual fórmula molecular y conectividad de átomos, y la disposición espacial de estos átomos hace de que cada estereoisómero presente propiedades organolépticas diferentes, como sabor, frescura, amargor y aroma. Podemos observar una primera hilera de compuestos, y aquellos que están ubicados en la segunda hilera son los enantiómeros de la molécula que está inmediatamente arriba. Si bien los enantiómeros tienen propiedades físicas idénticas, tienen un comportamiento diferente cuando se los expone a la luz polarizada, por ser ópticamente activos. Aquí podemos observar los 8 estereoisómeros del mentol. Ahora vamos a centrarnos en el alcanfor. Reconocemos 2 carbonos asimétricos en la molécula. Y si bien la regla de 2 a la n nos indica que debería tener un número máximo de estereoisómeros de 4, solo existe como un par de enantiómeros. Esto se debe a un impedimento estérico ocasionado por el biciclo. La presencia del puente unido al ciclo de 6 lo obliga a disponerse de esta forma. También podemos observar que por la presencia del grupo carbonilo y metilo, la molécula no presenta un plano de simetría. La progesterona es una hormona esteroide de origen natural. Al igual que con los casos anteriores, vamos a ubicar aquellos carbonos asimétricos. Podemos descartar a todos los átomos de carbono que estén enlazados a 2 grupos iguales, por ejemplo, a 2 átomos de hidrógeno, o bien que posean dobles enlaces. Es así como ubicamos 6 centros asimétricos presentes en la molécula de progesterona. Estos corresponden al carbono 8, carbono 9, carbono 10, carbono 13, carbono 14 y carbono 17.
La progesterona tiene un número de 64 estereoisómeros posibles, lo que no significa que todos ellos existan. Esta situación es frecuente para varias moléculas y se debe a diversos factores como estabilidad en la conformación, impedimento estérico, entre otros. El átomo de carbono asimétrico es uno de los carbonos del anillo, como indica el asterisco. No hay otros centros asimétricos en la molécula de carbono. Esto se evidencia en que los otros átomos de carbono están unidos a dos o más átomos de hidrógeno o bien poseen enlaces dobles. Es así que reconocemos 4 grupos diferentes. El átomo de hidrógeno es uno de ellos. La cuña rayada nos indica que está orientado hacia atrás con respecto al plano de la hoja, lo que nos resulta conveniente ya que por tener el número atómico más bajo es el de menor prioridad, es decir, de orden 4 en la secuencia. Hacia adelante tenemos un resto isopropenilo. Y aunque hay 2 metilenos unidos al carbono asimétrico y ambos se encuentran representados en el plano del papel, son diferentes. Al asignar prioridades, el resto isopropenilo tendrá mayor prioridad que los demás, ya que tenemos un átomo de carbono unido a 3 carbonos más. Recordemos que los dobles enlaces los consideramos como 2 enlaces simples, mientras que ambos grupos metilenos están unidos a 2 átomos de hidrógeno, cada uno de ellos, y un átomo de carbono. Como el hidrógeno tiene un número atómico menor que el carbono, el grupo isopropenil tiene prioridad de orden 1. Para desempatar entre los metilenos pasamos a ver el siguiente átomo unido a ellos. Y en ambos casos debemos desdoblar los dobles enlaces en 2 enlaces simples. Es así que el grupo con orden 2 de prioridad es el metileno unido al átomo de carbono que está unido a 2 oxígenos y otro carbono. Como vimos anteriormente, el átomo de hidrógeno ya está ubicado hacia atrás, que es el átomo de menor prioridad. Así que solo me queda trazar la flecha con secuencia 1, 2 y 3. Esto me indica que va en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Resulta ser el enantiómero S. A nuestra derecha tenemos el estereoisómero S. Para dibujar su enantiómero, la R-carbona, simplemente invertimos el orden de los grupos 2 y 3. Esto equivale a realizar un giro no permitido, donde la molécula cambia la configuración del centro quiral y obtengo el enantiómero R. Esto sucede al intercambiar 2 sustituyentes de un átomo de carbono asimétrico. Se invierte su configuración, ya sea R o S. Si solo hay un centro quiral en una molécula, invertir su configuración da como resultado el enantiómero. Un compuesto determinado puede unirse a varios receptores diferentes del organismo y crear así un patrón que el cerebro identifica como un aroma en particular. Los compuestos que son imágenes especulares, o sea, enantiómeros, a menudo se unen a receptores diferentes y generan así patrones distintos que se interpretan como aromas particulares. Si un receptor es quiral, puede esperarse que solo un enantiómero del par se una a él con eficacia. La carbona tiene un centro quiral y, por lo tanto, tiene 2 formas enantioméricas. El enantiómero responsable del olor a hierbabuena es la R-carbona, mientras
que la S-carbona es responsable por el olor a comino. En el problema 5 de la guía debemos indicar la relación estereoisomérica para cada par de estructuras y esto lo logramos especificando la configuración de cada una de ellas. Aquí tenemos el primer compuesto del par que tenemos que comparar representado por la fórmula de cuñas. Como primer paso vamos a clasificar los grupos o átomos unidos al centro asimétrico por prioridades. El bromo presenta la mayor prioridad. El grupo etilo tiene la siguiente prioridad de orden 2. El grupo metilo lo sigue con la tercera y el hidrógeno representa la prioridad menor de orden 4. Es muy importante para evitar errores seguir la perspectiva de la fórmula representada que nos indica cómo observamos la molécula. Estamos posicionados como observadores de forma tal que frente a nosotros arriba tenemos al etilo, a nuestra derecha el átomo de hidrógeno, a nuestra izquierda el átomo de bromo y el metilo, por estar representado con cuñas rayadas, no lo vemos, ya que está por detrás del plano del papel. Entonces, debemos girar la molécula de manera tal que el átomo de hidrógeno, de menor prioridad con respecto a todos los demás, sea el que quede en la cuña rayada. En este segundo paso, nuestro propósito es girar la molécula de forma tal que el átomo de hidrógeno quede orientado hacia atrás. Y esto lo vamos a hacer sin invertir la configuración, es decir, sin romper ningún enlace. Vamos a detenernos un momento en la representación tridimensional de la molécula. Podemos sostener la molécula desde el resto 2 y de esa manera girar los otros 3 grupos restantes. Es decir, que el metilo que está hacia atrás va a girar de forma tal que va a ocupar el lugar del bromo. El bromo va a ocupar el lugar del hidrógeno y el átomo de hidrógeno va a ocupar la posición del metilo hacia atrás. Esto lo consigo dejando fijo uno de los restos y simplemente giro la molécula. No estoy rompiendo ningún enlace, ¿sí? Solo cambio la manera en la que estoy observando los átomos en el espacio. Ahora bien, esto yo lo tengo que transferir de alguna manera al plano del papel. Y esto significa un giro permitido de 180 grados, en el cual dejo un resto fijo, que en este caso es el etilo que se encuentra en el plano, y voy a girar los otros 3 grupos, como se ve a continuación en la fórmula de cuña. Olvidándonos del átomo de menor número atómico, le asignamos la secuencia de mayor a menor a los grupos restantes, numerándolos del 1 al 3, y trazamos una flecha imaginaria desde el grupo 1, pasando por el grupo 2, hasta el grupo de orden 3. Obtenemos una secuencia antihoraria que se designa como S del latín sinister, que significa izquierda. Es así que determinamos la configuración del S2-bromobutano. Para la segunda representación de la molécula de 2-bromobutano,
volvemos a seguir los mismos pasos. Vamos a identificar los 4 unidos al carbono tetraédrico y vamos a asignar las prioridades según el número atómico. Mediante giros permitidos, rotamos la molécula de forma que el átomo de hidrógeno quede hacia atrás, es decir, con la proyección de cuña rayada. Ya orientamos la molécula de tal modo que el átomo de hidrógeno se aleje de nosotros como espectadores. Trazamos una flecha imaginaria con secuencia 1, 2, 3 y si la flecha apunta en el sentido de las agujas del reloj, como es en este caso, el centro asimétrico tiene la configuración R, que viene de rectus, derecho en latín. Es así que asignamos la configuración de los centros estereogénicos para poder determinar la relación que hay entre 1 y 2. 1 es el S2-bromobutano, mientras que la molécula 2 es el R2-bromobutano. Son enantiómeros, imágenes especulares no superponibles entre sí. Como podemos observar en los siguientes modelos del S2-bromobutano y su enantiómero R2-bromobutano, no importa cómo giremos o volteemos los modelos, nunca van a ser exactamente iguales, ¿sí? Los grupos no van a coincidir en su ubicación. Por eso son imágenes especulares no superponibles. El segundo par de estructuras corresponden a dos representaciones del 1,2-propanodiol. El primer paso para ambas es asignar prioridad a cada grupo enlazado al carbono asimétrico. En el primer compuesto debemos alejar al grupo de menor prioridad, el átomo de hidrógeno, mediante giros permitidos. Para el compuesto 2 también debemos proceder de la misma forma. Observamos la primera molécula a lo largo del enlace que va del carbono asimétrico hacia el grupo de menor prioridad. Dibujamos la flecha desde el grupo de prioridad más alta, pasando por el segundo grupo y finalizando en el tercero. Es así que la flecha apunta en el sentido de las agujas del reloj. El átomo de carbono asimétrico posee configuración R. Procedemos siguiendo los mismos pasos para el compuesto 2, aunque la flecha que trazamos de secuencia 1, 2, 3 apunta en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que nos indica que se trata del S1,2-propanodiol, resultando ser el enantiómero de la primera estructura. El enantiómero S del ibuprofeno es el responsable de las propiedades analgésicas. ¿Cuál de las siguientes estructuras representa al S-ibuprofeno? Es así que para cada una de ellas marcamos el carbono asimétrico, representado con un asterisco en la molécula, y reconocemos los 4 grupos diferentes que están enlazados a él. Luego vamos a asignar las prioridades. El grupo carboxilo va a ser el que tenga la mayor prioridad con respecto a los otros 4. El carbono del metilo está unido a 3 átomos de hidrógeno, mientras que el carbono del anillo aromático está unido a 3 átomos de carbono, recordando que desdoblamos los enlaces dobles y los tratamos como enlaces simples. Este grupo va a tener orden de prioridad 2, el metilo va a ser tercero en prioridad y el átomo de hidrógeno cuarto y último.
Una vez que ya reconocimos el orden de prioridad de cada uno de los grupos enlazados al carbono asimétrico, lo vamos a escribir sobre la fórmula de cuña. Ahora debemos notar que en la fórmula de cuña nosotros podemos distinguir que tanto la estructura C como la estructura D, el átomo de menor prioridad, que es el átomo de hidrógeno, ya se encuentra orientado hacia atrás. Pero tanto en la estructura A como en la estructura B no lo es así. En ese caso, lo que podemos hacer es girar la molécula de forma tal que el átomo de menor prioridad, que es el átomo de hidrógeno, esté ubicado hacia atrás con respecto al plano del papel. Otra manera de resolver el problema si el átomo con la prioridad más baja está orientado hacia nosotros, no necesariamente es voltear la estructura, sino que podemos dejarla como está con el átomo de hidrógeno hacia nosotros o en el plano y aplicar la regla RS al revés. Aunque si nosotros giramos la molécula A y la molécula B, lo que obtenemos es que A, B y C representan al mismo compuesto. Como ya mencionamos anteriormente, las estructuras A, B y C representan al mismo compuesto. Entonces, sobre esta molécula lo que vamos a hacer es dibujar la flecha desde el grupo de mayor prioridad, que es el carboxilo, hacia el metilo, desde la perspectiva de que nosotros estamos observando en el eje del carbono asimétrico con el átomo de menor prioridad ubicado hacia atrás con respecto al plano del papel. Esta flecha para la primer molécula tiene sentido horario, entonces se trata del R-ibuprofeno. Para la estructura D, volvemos a trazar la flecha con secuencia 1, 2, 3 y obtenemos que el sentido de la flecha es antihorario, por lo cual ese carbono asimétrico tiene una configuración S. Y esta es la molécula que nosotros debemos reconocer en el problema con propiedades analgésicas, el S-ibuprofeno. Este ejercicio es un ejemplo de un fármaco quiral. La acción farmacológica, por lo general, es el resultado de la unión entre el medicamento y un receptor. Los enantiómeros raramente producen la misma respuesta biológica. El caso del ibuprofeno resulta de que es un analgésico con propiedades antiinflamatorias y el enantiómero S es el agente activo, mientras que el R-ibuprofeno es inactivo.